Xavier Aguirre, no va aconseguir prou vots per retenir la Diputació General i aleshores havia de pactar amb Esquerra Batuda, però no van arribar a cap acord, de manera que el diputat general va ser del Partit Popular. Però Xavier Aguirre va voler explicar en seu parlamentària per què no havia arribat a cap acord amb Esquerra Batuda. Per favor. Lo que ya ha sido la gota que ha colmado mi vaso ha sido cuando le he oído decir que el no acuerdo obedece exclusivamente a diferencias programáticas. Contésteme, ¿a usted le parece que son diferencias programáticas el que no hayamos accedido a que en esta legislatura, entre julio y noviembre de este año, tengamos que colocar a 12 afiliados de Ezker Batua, que el año siguiente tengamos que colocar a otros 9, que el año siguiente tengamos que colocar a otros 9, que el año siguiente tengamos que colocar a otros 9, 39 en total? Es discrepancia programática el que nos pidan que coloquemos de manera cualificada y disfrazándolo de algún proceso de selección a Julia Madrazo, a Serafín Llamas, a John Sustacha, y además diciéndonos dónde, diciéndonos en la dirección de la obra social de la BBK, diciendo que les colocáramos en la Fundación del Carlincha, que creo que depende en buena medida también de la propia BBK, a otros en una vertiente cultural que podía ser, según sus palabras, según el propio señor Serafín Llamas, a las 9 de la mañana el día 1 del 7 de este año, que colocáramos a alguien en el tema de la cultura, que podía ser el Teatro Campos, el Teatro Arriaga o el Escalduy, que les consiguiera un crédito de 600.000 euros, aunque ustedes no podían aportar las garantías suficientes para conseguir ese préstamo. Es diferencia programática que nos exijan que tengamos que meter al señor José Navas en el Consejo de Administración de la Caja Vital. Es diferencia programática el que nos exijan que si gobernábamos en esta Diputación tuviéramos que nombrar 3 asesores de Ezker Batua. Es diferencia programática el pedir que en los presupuestos del año 2012, si conseguíamos sacarlos, claro, 300.000 euros tenían que estar a su exclusiva disposición para dar las subvenciones que ustedes quisieran. Podríem continuar, senyor Nieto, perquè també una de les peticions que va fer Esquerra Batua és que s'assignés un document que només podrien guardar ells. Què li sembla? Això, en seu alavesa, és una excepció o pot ser la norma? Creo que es la norma, la regla. La excepción estriba en que este señor ha roto las reglas del juego. Quiero decir, hay dos niveles de lenguaje. Uno, el lenguaje oficial, donde se habla de programas y de cosas bellísimas, y luego de puertas para adentro se habla como lo acabamos de oír. Y la regla del juego consiste en que en el nivel oficial se emplea el lenguaje oficial, es decir, la mentira, la falsedad,